Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Este fue el más que habló. Siempre el que no hace nada, siempre está dando excusas. Y como para dar la excusa tiene que traerle un argumento grande, ¿ve? Pero el que recibió 5 talentos dijo: 5 me diste y aquí están los 5 y 5 más que gané. Pocas palabras. Porque para eso fue que Cristo le dio esos talentos, para que los multiplicara. Y ahí está la evidencia. Ahí está el resultado. Pero el que no hizo nada, vino con mucha explicación, que solamente, bueno, que ni a él mismo le satisfizo esa explicación, ni al mismo que la daba, y mucho menos a Cristo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, como mostrando que le tenía mucho respeto, mucho temor. Así: mi Señor, tuve miedo, yo sé que tú eres una persona bien estricta, pero eso no era lo que esperaba el Señor de él. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con ganancias o con intereses. Hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esas tinieblas de fuera es ¿qué? La gran tribulación. ¿Ve? Antes de irnos de aquí, así como le fue dicho al reverendo William Branham que a los que están en el paraíso, Cristo les juzgará. Cristo va a juzgar a los mensajeros de cada una de las edades, de las etapas de la iglesia. Y si los va a juzgar a ellos, que ya pasaron la prueba aquí y que sabemos quiénes son y que están a salvo, cuánto más a los que están aquí en la tierra todavía. Por lo tanto, vendrá una etapa, y eso es la tercera etapa, porque esa es la parte final en el cuerpo místico de Cristo antes de irnos de aquí, de la tierra, y es lo que está más cerca a la gran tribulación también. Por eso, los que sean encontrados como siervos malos y negligentes, les espera la gran tribulación, ser echados en las tinieblas de fuera, donde será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Eso es la gran tribulación. Ahí lo muestra también que es para el tiempo de la venida del Señor. Por lo tanto, ya podemos estar viendo que viene una etapa muy importante, la cual está muy cerca. Por eso el reverendo William Branham dijo que va a venir un tiempo en donde los días de Ananías y Zafira se van a repetir. Y todo eso corresponde a este tiempo final, en donde de un momento a otro Cristo completa su iglesia.
y en donde de un momento a otro se abre el pleno cumplimiento de la tercera etapa, y de ahí en adelante, esa tercera etapa será para la iglesia novia, para las vírgenes insensatas y para el mundo también. Y todo eso lo va a ver el pueblo hebreo, va a ver lo que estará pasando en cierto momento, porque van a suceder grandes maravillas y milagros también. Y ellos van a decir, esto es lo que nosotros estamos esperando. Ahora, por cuanto todavía esa etapa está por llegar, pues tenemos tiempos de no esconder los talentos, sino trabajar con ellos en la obra del Señor, hacer lo más que podamos hacer. Recuerden que Dios le ha repartido a cada uno según su capacidad. Por tanto, todos tenemos capacidad para trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Y si nos encontramos en situación en que no podemos trabajar bien con lo que Dios nos ha dado, lo unimos a uno que pueda trabajar y se multiplica lo que Dios nos ha dado. Y la capacidad nuestra unida a la capacidad que tenga otro para trabajar, pues ya la labor se lleva a cabo y no aparecemos como siervos inútiles, como siervos negligentes, como siervos malos. Recuerden que esto es aplicable, como todas estas parábolas que hemos visto en esta noche son aplicables a los mensajeros, y también son aplicables a los pastores, y también son aplicables a cada persona como individuo, que también tiene que estar trabajando en la obra del Señor Jesucristo, porque no pueden haber personas inútiles que no hagan nada en la obra del Señor Jesucristo. Como en los rebaños de Abraham, de Isaac y de Jacob, no podían haber ovejas estériles. Y no pueden haber ovejas estériles en el redil de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Por lo tanto, son bendecidas todas esas ovejas y son ovejas productivas. Ahora, Cristo es el siervo fiel y prudente principal de todos los siervos, porque Cristo también vino como siervo de Jehová para hacer la voluntad de su Padre, del que lo envió. El siervo es enviado para hacer la voluntad del que lo envía y trabajar conforme a la voluntad del que lo envía. No para trabajar para sí, sino para el que lo envía, para aquel del cual él es siervo. Por lo tanto, aquel del cual él es siervo es su Señor. Cristo nos compró con su sangre preciosa. Por lo tanto, somos siervos de Cristo, porque el siervo es aquel que ha sido comprado por alguien, y lo compra el siervo ¿para qué? Para que trabaje para él. Ahora, lo grande de Cristo como nuestro Señor y nosotros como siervos es que todo lo que trabajamos después en el reino milenial, Él nos va a decir que conforme a cómo hemos trabajado, nos recompensa y vamos a tener una recompensa grande en el reino de Cristo. O sea que estamos trabajando para nosotros mismos. Si comprendemos completamente eso, entonces comprendemos cómo hacer tesoros en el cielo, cuando Cristo dijo, haced tesoros en el cielo. Esa es la forma de hacer tesoro en el cielo, trabajando en la obra de Cristo y colocando de todo, trabajo, esfuerzo, oración, dinero y de todo en la obra de Cristo. Mientras más trabajemos y mientras más cosas coloquemos en la obra de Cristo, esfuerzo, dinero, oración y trabajo, más tendremos
en el reino de Cristo, la recompensa será mayor. El que trabaja poco no puede esperar que le den una recompensa grande, como a uno que ha trabajado mucho, y que a ese que trabajó mucho le vayan a dar una recompensa igual a la del que trabajó poco. No digo igual a la de aquel que no trabajó, porque el que no trabajó conforme a la parábola no va para el reino de Cristo. El que no hizo nada, pues no tiene nada que buscar en el reino de Cristo. Será echado en las tinieblas de afuera, no va a ser transformado y no va a ser llevado con Cristo a la cena de la boda del Cordero, y no va a estar en el reino milenial de Cristo tampoco. Es echado a la gran tribulación, y en la gran tribulación ahí terminarán sus días. No va a resucitar para ir al reino milenial de Cristo. Al final de la gran tribulación solamente van a resucitar 144,000 hebreos, que son los que reciben el mensaje en este tiempo final, luego que Cristo haya completado su iglesia. Pero de entre los gentiles no habrá resurrección al final de la gran tribulación. De las vírgenes insensatas tampoco habrá resurrección al final de la gran tribulación. Resucitarán al final del reino milenial. Ahora tenemos que habrá solamente 3 resurrecciones antes del reino milenial: la resurrección de los muertos en Cristo, la resurrección de los 2 olivos y la resurrección de los 144,000 hebreos. ¿Ve? Esas son las 3 resurrecciones que están señaladas para antes de comenzar el reino milenial de Cristo. Ahora ya sabemos que vendrá un tiempo como los días de Ananías y Zafira, y ahí es donde esta promesa va a cumplirse, en donde Cristo va a pedir cuenta a todas las personas, los ministros, y también a cada persona como individuo. Así como habrá un juicio en el paraíso, y decir que habrá un juicio en el paraíso, eso es grande, pero ve, eso fue lo que le fue dicho al reverendo William Branham cuando estuvo allá en el paraíso. Y que él se sorprendió porque él pensaba que no tenía que ir a ningún juicio, pero le fue dicho que sí. No es un juicio en donde va a salir mal, porque ya se sabe que es uno de los ángeles mensajeros, pero Cristo le va a pedir cuenta por todo lo que ha hecho, como a estos siervos fieles y prudentes les pidió cuenta y dieron buena cuenta. Ahora encontramos que ellos van a regresar, van a estar con nosotros en este tiempo final, y nosotros vamos a ser transformados también, y todos vamos a tener cuerpos glorificados. Por lo tanto, solamente pensar en esas actividades que van a llevarse a cabo, en donde van a venir millones con cuerpos glorificados, aunque si no tenemos muchos asientos no hay problema, porque ellos pueden estar en la dimensión invisible, porque en el cuerpo glorificado no hay problema. Pero van a estar con nosotros, los vamos a ver. La humanidad pues no tiene que verlos, porque no es para ellos que ellos vienen, sino para estar con nosotros. Es como cuando llega una visita a su casa, los vecinos no son los que tienen que verla, sino ustedes, porque son los que hicieron la invitación. Aunque algunos tratan de ver quién es la visita, pero es ustedes los que tienen que ver la visita
y disfrutar la estadía de esa visita con ustedes. Como la visita que le hicieron Elohim, Miguel y Gabriel a Abraham. Ahora encontramos que ellos comieron con Abraham y cuando regresen los santos van a comer con nosotros también. Cuando Cristo resucitó, comió con los discípulos que él tenía. Así es que podemos ver que esa visita que vamos a tener del paraíso hacia acá, pero que vendrán en cuerpos glorificados, dijeron ya, cuando regresemos a la tierra tomaremos cuerpos y entonces comeremos. Por lo tanto, ya nos están diciendo que pueden comer y por consiguiente, pues, son bienvenidos para estar con nosotros. También dice la Escritura que cuando los santos resucitaron con Cristo, aparecieron a muchos de sus familiares en la ciudad, a muchos en la ciudad. O sea, a familiares de ellos, porque Cristo cuando apareció no le apareció a Caifás, sino que le apareció a sus discípulos y por consiguiente a la Virgen María también. Ahora, ese va a ser un tiempo muy importante, pero ya para ese tiempo, ya todos habremos hecho la labor que teníamos que hacer y ya cuando tengamos el nuevo cuerpo, ya eso es otra etapa y en ese cuerpo nuevo ya no tendremos limitaciones, ni necesitaremos dinero tampoco, ni necesitaremos nada de lo que hay en la actualidad, aunque podamos usarlas, todas esas cosas, pero si no las hay, no hay ningún problema. Ahora nos mantenemos como siervos fieles a Cristo, trabajando en su obra en la etapa que nos ha tocado vivir. Cristo solamente tiene un mensajero en cada edad, pero tiene muchos siervos fieles que ha colocado junto a ese mensajero, colaboradores maravillosos para trabajar en la obra de Cristo en esa edad en que Dios ha enviado ese mensajero y ha enviado a esos colaboradores. Por lo tanto, trabajemos brazo a brazo en la obra de Cristo y así seremos reconocidos por Cristo como siervos fieles que hemos trabajado de todo corazón en la obra de Cristo y hemos trabajado unidos en amor divino. Dice también en la parábola del siervo fiel y prudente que, vamos a ver aquí, capítulo 24, versos 42 en adelante, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso nos habla de la gran tribulación, donde serán echados los siervos malos y negligentes. Ahora,
A través de la Escritura nos habla mucho del siervo fiel y prudente. Vimos que San Pedro se identifica como siervo de Jesucristo y sabemos que fue un siervo fiel y prudente. Y tuvo las llaves del reino de los cielos. Y abrió la puerta que es Cristo. Abrió la puerta de la primera venida de Cristo. Abrió el misterio de la primera venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 19 vamos a leer. Recuerden también que San Pablo se identifica como siervo de Jesucristo también, servidor de Jesucristo. Ahora en Apocalipsis 19 vamos a ver otro siervo aquí. Apocalipsis 19 versos 9 al 10 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí se identifica el ángel del Señor Jesucristo como un consiervo con Juan y consiervo de sus hermanos. Y si es un consiervo, pues es un siervo. Es un siervo de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Jesucristo dice, he aquí, Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Y si Jesucristo es el que lo envía, pues es siervo de ¿quién? De Jesucristo. Y eso Apocalipsis capítulo 22 verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis 22 verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí Apocalipsis 22, verso 6, fue que leímos ahí. Y sigue diciendo, hoy aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí nuevamente el ángel se identifica como un consiervo de Juan. Y si es un consiervo de Juan, es entonces siervo de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual lo envía a su iglesia para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias, todas las congregaciones de la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean acá en Judas capítulo 1 verso 1, tiene un solo capítulo, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí Judas, el hermano de Jacobo, también se identifica como un siervo de Jesucristo. Y ahora todos nosotros nos identificamos como siervos de Jesucristo, el que nos ha enviado a su iglesia para trabajar en su obra en este tiempo final.